Buenas tardes, estimados estudiantes de Periodismo y Comunicación de FES Aragón. El día de hoy vamos a hablar sobre algunas de las leyes que han sido emitidas en el norte del país en contra de los narcocorridos, con el propósito de prohibir y criminalizar de alguna manera el género musical que narra la épica de la violencia, la épica de la historia de los narcotraficantes y de estos cárteles tan famosos en el mundo de las drogas. Sin duda alguna Sinaloa, inicialmente le va a seguir Chihuahua, va a estar Durango, va a estar Coahuila y algunas otras entidades del norte del país que van a legislar y van a establecer un conjunto de leyes que le van a prohibir al ciudadano escuchar esta música, y en caso de que el ciudadano la escuche, pues va a hacerse acreedor de una penalización, de un castigo, de una multa. Esta muestra, digámoslo así, de instrumentos políticos de los gobiernos de los estados para tratar de generar conciencia en la población sobre lo negativo del narcocorrido, definitivamente tuvo un resultado negativo. ¿Por qué? Porque el grueso de la población, ante la prohibición, multiplicó su consumo de esta música, y finalmente la Suprema Corte de Justicia emitió una serie de recomendaciones que finalmente le terminaron por sepultar estas leyes. Vale la pena citar estos casos porque es un buen ejemplo de estrategias fallidas en contra justamente de lo que conocemos como narcocultura. En ese sentido, vale la pena recomendar algunos libros para comprender mejor el tema. Entre ellos tenemos este libro que se llama Viento Rojo, de Plaza y Valdés. Es un libro en el que participan pues distintos escritores, analistas: Carlos Monsiváis, el periodista Jesús Blanco Ornelas, Vicente Leñero, Sergio González Rodríguez, Elmer Mendoza y otros grandes escritores que nos narran muy bien justamente algunas de estas historias de violencia, historias de vida, historias de tragedia que tienen que ver con el narcotráfico en México. Un segundo libro que puede considerarse como uno de los estudios más completos de este tema se llama Los Señores del Narco, de Sanabel Hernández. Es un libro de Editorial Grijalvo que nos describe puntualmente una parte de la historia negra del narcotráfico, de la narcopolítica en México. Finalmente tendríamos el libro mejor documentado sobre el cártel más poderoso que hay en el país, el cártel de Sinaloa, de Diego Ernique Osorno. Este libro es de Editorial Grijalvo y, como bien se indica en su subtítulo, es una historia del uso político del narco, y cuyo principal líder todos sabemos que es el Chapo Guzmán, hoy preso en Estados Unidos de Norteamérica. Estos tres libros nos dan un diagnóstico muy completo, muy preciso sobre lo que es el narcotráfico en México, y serán piezas importantes para entender mejor la narcocultura. Finalmente tendríamos que decir, antes de despedirnos, que estamos ya en la fase crítica de la pandemia, pero sobre todo que en estos días, hablando justamente de la narcocultura, de la cultura de la violencia, cómo ha permeado a la comunidad, en estos días el gobierno mexicano lanzará una nueva campaña que ya digamos que superará o ocupará el lugar que tiene la campaña Quédate en su casa. Esta campaña tiene como título Arrepiéntete de salir, y es una campaña pues digamos muy agresiva. Los publicistas que la han elaborado han planteado que esta campaña de alguna manera pretende jalarle la conciencia al ciudadano para que haga caso a las recomendaciones que el gobierno mexicano ha hecho. Esta campaña, uno de sus eslogan que me parece crucial, dice: ojalá no me leas, ojalá no te mueras. Es decir, ojalá no me leas, ojalá no te mueras, y no quieres quedarte encerrado en tu casa, pero sí en un ataúd. Es decir,
Estos dos lemas suman unos 30 eslogans de esta campaña. Ojalá no te mueras, que es una campaña muy violenta, pero que de alguna manera tocaría las fibras más sensibles de un sector de la sociedad mexicana que ha vivido justamente en este entorno del que estamos hablando, de la narcocultura. Bueno, les agradezco mucho su atención y les envío un cordial saludo.